Bueno, quiero primero comenzar dándole las gracias a Dios porque este episodio 52 representaría la semana 52, que sé que no han sido seguidas, pero la semana 52 de esta serie. Lo cual quiere decir que si es una serie semanal o un episodio semanal, hoy estaríamos cumpliendo un año de esta serie. Y es la segunda serie dentro del grupo de series que se han hecho desde Abrazando Nuestra Fe, que llega a un año, a un aniversario. La primera fue A la luz de su palabra y ahora efectivamente tenemos esta serie de Graduados en Cristo, que aunque son series largas, hay que siempre recordar que son finitas. En algún momento llegarán a término para evolucionar en otras cosas que Dios nos ponga en el corazón. Otro punto importante eh, que quiero destacar, porque además me enamora mucho el tener la fotografía de este siglo XIII, es los santos que han ido apareciendo a lo largo de este siglo. Ya les he explicado que no son todos. Esta serie sería literalmente, si la hiciéramos semanal y además tomando en cuenta todos los santos, creo que mi vida no alcanzaría para hacerla. Son muchísimos. Entonces he ido tratando de tomar aquellos que o son muy conocidos o sin ser conocidos pues tienen historias destacadas entre el ser laicos y consagrados. Pero Santa Clara de Asís, eh, wow, leyendo la historia, eh, destaca muchas cosas importantísimas de que además es un rostro distinto, y sobre esto quiero quizás enfatizar mi reflexión. Destaca un rostro distinto a lo que habitualmente nosotros entendemos por la evangelización, ¿no? Nosotros somos en su mayoría, y siempre me coloco a mí de primero, nosotros somos en su mayoría muy protagónicos, es decir, nos gusta estar en la acción, en el trabajo de campo. Pero es verdad que aunque eso es muy importante, hay otras personas en este mundo que vienen con una misión muy de telonero. Ese que está de repente en el teatro, que está detrás, que nunca el público ve, pero que es el que permite que las cosas funcionen, los efectos especiales, la cortina abra, vuelva a cerrar, le da el orden de entrada y de salida a los personajes, y entre el director y él, pues, que el director también funge mucho como un telonero, va organizando que todo salga bien. Clara de Asís destaca como una mujer, y no lo dudo, aunque no lo diga el texto tan explícitamente, pero debe haber sido una mujer muy hermosa y además eh, acomodada socialmente. Sin embargo, de estas personas que yo sí creo que son muy especiales, que son mandadas por Dios, desde muy niño ya, o de muy niña en este caso, ya muestra una hermosa, y esto hay que destacarlo, porque hoy nosotros los padres a veces somos tan vacíos, que cuando un niño muestra algún tipo de interés por las cosas de Dios, inmediatamente o nos empezamos a burlar de él, o cortamos aquello porque va a ser un fanático, porque no quiero que se burlen de él en el colegio. No, así como un niño, y lo voy a decir en el opuesto pero radical, así como un niño puede ser obsesionado con los juegos de video, con la pornografía, y eso le genera obsesión, y a muchos papás eso pareciera no importarle, pues están otros niños que además tienen un rostro muy puro, son niños de verdad, son niños, y además muestran una relación con Dios desde muy temprano. Pero además, qué bonito que el punto de inflexión de Santa Clara, la conversión es un proceso, pero un punto de inflexión en la vida de Santa Clara destaca en una prédica en Cuaresma, tiempo en el cual coincide con lo que estamos ahorita viviendo en este año 2022, en este momento que hago esta grabación, 21 de marzo del año 2022, tiempo de Cuaresma, en una prédica de Francisco de Asís. O sea, yo no estoy hablando de cualquier persona. Hay quienes dicen que San Francisco de Asís fue el mayor exponente o el que mejor representó el ser un Cristo en la tierra. O sea, se lo tomó en serio el hombre. Y que cualquiera lo rayaría loco, y además tiene unos episodios de vida que hoy se burlaría o que serían de locura. Este tipo de santos ahorita el mundo no nos está produciendo, hay que decirlo con mucha preocupación. Este tipo de santos, San Francisco, la misma Clara, no están en producción ahorita, pero es porque nosotros mismos como sociedad los estamos desvalorando, o sea, o le estamos quitando mérito a las personas que tengan este perfil. Y es que Clara, no solamente ese aborrecimiento por las cosas del mundo, sino que además
sin dudarlo, entra en un cuadro de consagración de vida. Y lo peor, o lo mejor, lo mejor, es que San Francisco de Asís fue la mejor influencia para ella, pero externamente quien miró aquello, quien lo miraría con ojos del presente, de nuestro tiempo, diría que fue la peor influencia. Porque Francisco era un rebelde. Francisco fue un hombre que además a su papá se desnudó delante de él y le dijo: toma, todo esto es tuyo, yo no quiero nada de ti, y se fue a seguir a Dios. Y en cierta forma, muchos padres, y yo soy papá, que escuchemos esto, podemos escandalizarnos porque, bueno, pero ¿dónde está el respeto de Francisco a su papá? O de Clara, que además se escapa de su casa por recomendación de Francisco para entrar en un convento. O sea, ¿qué papel juegan los padres acá? La respuesta es muy sencilla. Nosotros somos tutores, custodios de nuestros hijos en los primeros años de su vida, en su formación. Tenemos la responsabilidad de alimentarlos, de educarlos, de garantizarles hoy más que nunca la educación, porque además hay leyes que protegen eso. Pero cuando nuestros hijos ya están en una edad adolescente, adulto, y Dios los llama, lo digo además mira, capaz me equivoco y perdóneme si me equivoco, pero nosotros no somos nadie ante Dios. Nosotros no somos nadie para arrebatarle una vida que además es prestada, que no nos pertenece, para que un joven siga su vocación. Y si nosotros los papás somos estorbo para que nuestros hijos respondan a un llamado de Dios, pues aplaudo el hecho de que Dios nos aparte de la vida de nuestros hijos. Y eso hay que tenerle mucho cuidado. Tenemos que armonizar con la voluntad de Dios. Si un hijo tiene un deseo de seguir a Dios, y eso es una primera enseñanza que veo en Clara, cuidado si queremos ser piedra de tranca. El papá de Francisco lo quiso ser y fíjense lo que ocurrió. De hecho, no recuerdo, de verdad no soy experto, yo leí la historia de Francisco, pero yo no recuerdo que él haya tenido otro encuentro con su papá. Y por eso esas palabras de Cristo se hacen tan vivas: aquel que deja a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo, por mí, recibirá 100 veces lo que dejó. Entendiéndose, y aquí lo quiero dejar también claro, que dejar esposa e hijos no es abandonar a mi familia. Yo tengo esposa y tengo hijos. Es abandonar ese estilo de vida. Que cuidado con eso. Es abandonar eso por Dios. No que una vez que lo tengas lo abandones, porque eso sería un acto total de irresponsabilidad. Otro punto importante es este ocultamiento. O sea, pareciera que Clara vive lo que se vivió con Cristo después de su ascensión a los cielos. Cristo seguía vivo en el alma, en el corazón, en la mente de sus apóstoles, y de vez en cuando una aparición por ahí sobrenatural que no hay nunca que poner en duda. Cristo se le apareció a sus apóstoles, ellos lo tocaron, comió con ellos, resucitado. Entonces la resurrección de Cristo es un hecho real. Es que la tumba está vacía porque el cuerpo se levantó del sepulcro. Esa es la definición cristiana de la resurrección. Pero Clara, una vez que brilla en su revelación, en su misión, Clara se oculta al mundo y empieza a ser una productora, y esto me encanta, empieza a ser una productora de santidad. O sea, desde ese convento, convento de San Damiano, creo que era el nombre, discúlpame que no lo tengo ahorita aquí a la mano, pero este que intentaron asaltar, San Damiano, correcto, ya lo ubiqué. Ella era productora de santas y además colaboradora de Francisco en lo mismo, porque Francisco por su lado iba haciendo lo mismo. Y no se trataba de tener protagonismo, hay poca información de cómo era su vida, más interpretativa que otra cosa, pero wow, ese tipo de santos también hace falta, y ese tipo de misioneros hoy también hace falta. Hoy de repente estamos metidos en un aula, y esto por eso lo destaco, ojalá que esto lo puedan escuchar catequistas, formadores de la fe, personas que trabajen con jóvenes. De repente tú estás en un aula con 10 chamos, 15 chamos, 30 chamos, no sé, y tú sientes que no estás haciendo nada. Dice, bueno, pero aquí nadie me ve, aquí no se ven los frutos, aquí nadie aplaude mi trabajo. Mire, dedíquese allí a producir santos. Dedíquese a ser una fuente inspiradora de santidad, no importa si le dan feedback o no le dan feedback. Santa Clara no fue la época de los likes, ni de los me gusta, ni de las respuestas, ni de los aplausos. Santa Clara le bastaba el hecho de saber que Dios la miraba, que Dios la acompañaba, que Dios era su todo, porque además lo fue. Literalmente, Dios fue su todo. Ahí no había más nada que mirar, ahí no había más nada que buscar.
Entonces, teniendo esa visión, yo creo que también nosotros podemos, en cierta forma, interiorizar este hecho de ponernos al servicio de Dios, y no importa si nos ponen de telonero o de actores en la obra principal. Lo importante es estar al buen servicio de Dios. Fíjense que Clara de Asís no es doctora de la iglesia, pero es una santa seráfica, y cada vez que escuchen ese término, tanto para hombre como para mujer, también se le aplica a Santo Tomás de Aquino, que sí es doctor de la iglesia, es padre de la iglesia, doctor. Estamos hablando de santos que tienen un nivel de santidad altísimo. El término seráfico ya lo expliqué en un episodio anterior, no sé si fue justamente cuando Buenaventura, que fue creo que el episodio pasado. Estamos hablando de serafines y querubines, que son los coros angélicos que están casi que a los pies de Dios o al lado de Dios. Son los que tienen mayor gloria, que además son representados como niños, porque los niños representan la pureza perfecta, en cierta forma. Un niño de 1 año, un niño de meses, que además es puro, que además no tiene malicia en su corazón, por eso se representa a los ángeles más altos con un rango de corporalidad tan bajo para nosotros. Y por eso Cristo nos dirá que hay que ser niños como para ir al cielo. Entonces, creo que esta historia es muy inspiradora para aquellas personas que además podemos ahorita pensar y recordar que en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, oye, han estado ahí siempre y de repente nadie ni las mira, pero que sin su presencia y sin su trabajo, sencillamente pues las cosas no saldrían bien, y que inspiraron a otros a ser buenos esposos, a ser buenos religiosos, a ser buenos catequistas, a ser buenos cofrades o de la cofradía, a ser buenos lectores de la palabra de Dios, que además con aquella humildad, con aquella reverencia, a saber sentarse en un banco, a escuchar la misa sin estar hablando con el de al lado, pendiente del teléfono, con risitas. No, es que estoy allí porque quiero escuchar la palabra de Dios, porque me quiero nutrir de lo que Él me enseña. Yo con mi hijo estoy, y mi esposa a mi lado, por supuesto, estamos tratando de enseñarle a nuestro hijo, y va a cumplir 5 años en 4 días. Estamos enseñándole a mi hijo cómo estar en la misa. Y a la misa no se va con juguetes, a la misa no se va, qué fastidio, estoy acompañando a mis papás. No, yo estoy allí porque yo tengo también que vivir esto y visitar a Dios y ser agradecido con Dios. Y a responder las oraciones y a prestarle atención al Padre. Y le cuesta, y se fastidia, y pregunta cuánto falta para que termine la misa. Pero entonces cuando hay que estar parado y él se sienta, yo le digo, por favor, párese, que este momento es para estar de pie. Y se cansa, pero tiene que estar parado, porque también tiene que aprender a tener sus cuotas pequeñas de sacrificio, de mortificación, sin que eso implique sufrimiento ni sadismo. Es que nosotros no podemos estar en este mundo arropados a lo que nos gusta todo el tiempo, a la comodidad, porque es que además el andar de estos santos y el andar de Cristo no fue ese. El andar de Cristo fue inagotablemente hacer el bien, y eso tienen que aprenderlo nuestros hijos, y tenemos que aprenderlo de nuestros consagrados. Termino con esto. Hoy una de las grandes preocupaciones que tienen muchas congregaciones es el tema vocacional. Más sacerdotes, más religiosas. No hay inspiración. Y si lo hay, entonces empezamos a ceder algunas cosas. Bueno, vamos a quitar el hábito, vamos a permitirle que salgan los viernes, vamos a permitirle que vayan a su rumbita, que se echen sus palitos. Vamos a permitirle que, vamos a hacernos los locos. Y cuidado con hacerse los locos. Porque lo que dicta, y esto lo escuché yo, no es mío, esto lo escuché yo de Fray Nelson Medina, y también lo saco de esta propia obra. La gente que ha sabido vivir con hábito, con mortificaciones, con compromiso, hoy dirían con fanatismo, esa palabra no me gusta, pero con compromiso, con enamoramiento, son los que más han inspirado vocaciones. Porque además el muchacho ve la diferencia. Vamos a poner un ejemplo, o sea, si yo puedo ser sacerdote, pero al final puedo seguirme acostando con mujeres, o bebiendo caña, o rumbeando, o haciéndome mi horario de oficina para atender a la gente. Entonces, ¿para qué voy a ser sacerdote? Para eso sigo siendo lo que soy y vivo mi vida tranquilo. Salvo que el sacerdocio o la vida consagrada represente para mí una jerarquía. Entonces, oye, mira este sacerdote. Entonces, a veces yo veo a algunos sacerdotes, con el respeto que me merecen, porque no voy a decir ningún nombre en particular, pero que van para gimnasio, que la camisa pegadita, que la gelatinita, que vivan feliz. Y me parece bien que tengan una buena apariencia, que sean aseados, me parece excelente. Pero cuidado,
cuidado con el tema de lo que estamos proyectando en el sacerdocio. Yo no me imagino a San Francisco delante de un espejo pendiente si estaba bien peinado, o a Clara de Asís, que además una mujer hermosa, lo que significaba para una mujer cortarse su cabello, sus largas trenzas, ocultar su cabello, que además eso tiene un símbolo, una simbología de ocultar aquello que en la mujer per se es esencia de vanidad, de coqueteo, que es su cabello. Y entonces la religiosa oculta esto para precisamente evitar distractores del mundo. Son simbologías, no es que me quede en el pasado o que estoy renegándome a los tiempos presentes, es que estoy hablando de lo que me inspira a una santa de este tamaño y lo que creo que el mundo le hace falta hoy. Fíjense ese combate contra el mal, con calma, agarra la Eucaristía, se para al frente, Cristo lucha mis batallas. Pensaba en Ucrania, pensaba en tantos países, Siria, Israel y Palestina, tantos países que están en guerra y que quizás lo que necesitan es eso. Un decirle a un Cristo: Señor, pelea tú mis batallas porque yo no las puedo pelear, porque me siento débil, porque confío en ti. Y a estos santos con un nivel de desprendimiento y de confianza, aunque la palabra no sea consona porque es un pecado capital, pero envidiable la forma en como vivían esa relación con Cristo, un Cristo real, un Cristo que está ahí presente, ¿vale? Que no es chiste, que no es un símbolo, que no es brujería ni espiritismo, que no es un amuleto, es real. Este Dios está vivo y está vivo para mí, está vivo para todos ustedes, y mientras tengamos la fe puesta en Él, estamos seguros. ¡Wow! Qué hermoso de verdad poder contar con estas experiencias de vida que además nos nutren y creo, insisto, que nos hacen falta. Si alguien escucha esto y tiene un llamado vocacional, profundice en la vida de estos santos y entienda que tiene que repudiar en cierta forma las seducciones del mundo para poder amar a plenitud y sin filtro lo que Dios te va a regalar. Yo lamentablemente en ese sentido, porque amo y de mi matrimonio, de mi hijo, estoy tratando cada día de ser un mejor esposo y crecer y hacer de mi matrimonio de verdad un sacramento, como tiene que ser. Pero digo lamentablemente porque posiblemente en otras etapas de mi vida, sobre todo muy joven, yo no entendí esto y tampoco nadie me lo dio a entender con claridad. Y entonces en ese punto, muchas vidas se pierden en el alcohol, en la sexualidad, en el vicio, en los amigos, en la vulgaridad. Uno se pierde y que al final no tenemos que echarle la culpa a nadie, somos nosotros mismos. Porque si algo siempre tuve yo en el foco de mi vida, en mi casa nunca faltó Dios. Y lo digo sobre todo en los tiempos que estaba mi abuelo vivo. En mi casa no faltó Dios. Habían problemas, como en todas las casas, a veces diferencias, situaciones incómodas, pero en mi casa no faltó Dios. Entonces yo conocí a Dios y Dios siempre fue un cable tierra en mi vida. Y sé que también en la vida de mi hermano, y sé que también en la vida de mis padres, que por cierto recientemente cumplieron 46 años de casados, con todo lo que eso puede implicar, altos y bajos, momentos de alegría, momentos de desafío, pero ahí están juntos. Y eso lo aplaudo y lo agradezco porque eso está en una página importante en el libro de mi vida. Yo siempre hablo así: en el libro de mi vida están mis padres y está su gran experiencia de cómo levantar y luchar por matrimonio y no añorando que bueno, si no me hubiese casado con él o con ella, sino con otro, con otra, no. Seguramente tuvieron sus tentaciones, sus momentos, sus debilidades, pero ahí están juntos. Y yo ahorita tengo un matrimonio que va a cumplir 6 años, falta mucho camino, Dios nos dé la salud, pero esa es nuestra meta, sin amenazarnos, sin condicionarnos, sin decir si te equivocas, sabes que me voy, no, de verdad con el compromiso, y es mutuo, y lo agradezco, de que esto es hasta que la muerte nos separe. Entonces, Dios nos permita, y oro por ustedes, por sus familias, por sus hijos, y por las vocaciones, por los sacerdotes, por las religiosas, para que encuentren ese punto de pasión que implica seguir a un Dios vivo y resucitado como lo entendió y lo vivió Santa Clara de Asís. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.